El sol abrasador de Fresnillo castigaba la tierra roja cuando Esperanza se posicionó frente a la pequeña iglesia de San Benedicto. Sus enormes manos temblaban mientras sostenía el dobladillo del vestido de novia que 3 costureras del pueblo habían cosido a toda prisa, llorando de frustración con cada ajuste imposible. La tela blanca se estiraba sobre su cuerpo de casi 2 metros de altura, como una sábana mal ajustada sobre una estatua. A sus 24 años, nunca había sido besada, abrazada o siquiera mirada con algo más allá del asombro y el desdén. Sus pies no cabían en ningún zapato femenino de la región, y sus anchos hombros rivalizaban con los de cualquier trabajador rural de las haciendas vecinas. Pero no era su altura lo que más la atormentaba en aquel momento de calor sofocante. Era el sonido de las monedas siendo contadas en las manos callosas de su propio padre. El coronel Sebastián, un hombre bajo y delgado como una rama seca, pesaba cada peso con la misma frialdad con que vendía ganado en la feria. 50 pesos. Ese era el precio que había establecido para su propia hija, como si ella fuera solo otra res en el corral de su propiedad. La multitud reunida en el atrio de la iglesia observaba en silencio incómodo. Las mujeres bajaban los ojos y susurraban entre sí, algunas moviendo la cabeza en desaprobación silenciosa. Los hombres carraspeaban nerviosos, removiendo sus sombreros de cuero entre las manos callosas por el trabajo en la tierra. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, como si Esperanza fuera algún tipo de aparición que pudiera llevárselos. Esperanza sentía cada mirada como una punzada. Conocía a esa gente desde niña, había crecido entre ellos, pero siempre como una extraña en su propia tierra. Cuando era pequeña, los otros niños huían de ella en el patio de la escuela. En la adolescencia, los muchachos desviaban la mirada cuando ella pasaba, como si su presencia fuera un mal presagio. El padre del pueblo, un hombre gordo y sudoroso, esperaba nervioso en la puerta de la iglesia. Sus manos regordetas tamborileaban contra la sotana negra mientras observaba la escena con evidente incomodidad. No era la primera vez que presenciaba un matrimonio arreglado por dinero en esa región, pero nunca había visto una transacción tan expuesta y humillante como aquella. Fue entonces cuando un joven se destacó de la multitud, caminando con pasos firmes hacia el coronel Sebastián. Benedicto era un muchacho delgado, de manos delicadas que contrastaban con el trabajo pesado que realizaba diariamente. Sus ojos transparentes, como agua de río, se fijaron primero en el rostro de Esperanza, luego se volvieron hacia el padre de ella. Benedicto trabajaba en una propiedad en la frontera con San Luis Potosí, criando ganado Nelore y plantando maíz en una tierra arrendada que había logrado comprar con mucho esfuerzo. A sus 26 años, sabía muy bien lo que significaba ser vendido como mercancía. Su propio padre lo había entregado a los 7 años de edad a un coronel que necesitaba mano de obra gratuita. Trabajó 12 largos años hasta conseguir juntar dinero suficiente para comprar su propia libertad y arrendar un pequeño pedazo de tierra. Cuando ofreció los 50 pesos, un murmullo de sorpresa se extendió por la multitud. Nadie creía que alguien realmente pagaría ese precio, mucho menos un muchacho joven que podría encontrar fácilmente una esposa más adecuada en cualquiera de las haciendas vecinas. Esperanza alzó los ojos por primera vez desde que llegara a la iglesia y encontró la mirada de Benedicto. No había en él la expresión de pena o curiosidad mórbida que estaba acostumbrada a ver en los rostros de las personas. Tampoco había deseo o interés romántico. Lo que ella vio en sus ojos transparentes fue algo que no supo identificar de inmediato, pero que la hizo sentir que tal vez, por primera vez en su vida, alguien la estaba viendo como una persona y no como una aberración. El coronel Sebastián tomó el dinero con avidez, contando cada moneda 2 veces antes de guardarlas en el bolsillo de la camisa a cuadros. No miró a su hija ni una sola vez durante toda la transacción. Para él, Esperanza siempre había sido un problema a resolver, una carga que consumía comida y espacio sin traer ningún beneficio para la familia. Desde niña, Esperanza asustaba a los animales con su presencia. Los caballos se encabritaban cuando ella se acercaba, las vacas mugían nerviosas y hasta los perros de la hacienda le ladraban asustados.
El coronel Sebastián interpretaba esto como señal de que su hija cargaba algún tipo de maldición, un castigo divino que había caído sobre su familia por algún pecado no confesado. La ceremonia fue rápida y sin fiesta. El padre murmuró las palabras tradicionales mientras sudaba abundantemente bajo la pesada sotana. Esperanza repitió los votos matrimoniales con voz baja, casi inaudible, como si estuviera hablando consigo misma. Benedicto respondió con firmeza, mirándola directamente a los ojos durante todo el tiempo. Cuando llegó el momento del beso, un silencio tenso se apoderó de la pequeña iglesia. Esperanza bajó la cabeza, intentando disminuir la diferencia de altura que la hacía parecer una giganta al lado de su marido. Benedicto, sin embargo, no demostró incomodidad. Sostuvo gentilmente el rostro de ella entre sus manos y depositó un beso casto en sus labios, el primer beso que ella había recibido en toda su vida. La multitud se dispersó rápidamente después de la ceremonia, como si todos quisieran olvidar lo más deprisa posible lo que habían presenciado. El coronel Sebastián partió sin despedirse de su hija, montado en su caballo roano y ya contando mentalmente cómo gastaría los 50 pesos recién adquiridos. Esperanza se quedó parada en el atrio de la iglesia, todavía vestida con el vestido de novia mal ajustado, sin saber exactamente qué hacer o a dónde ir. Por primera vez en su vida, ya no pertenecía oficialmente a la hacienda donde había nacido y crecido. Era ahora esposa de un hombre al que apenas conocía, que la había comprado como si ella fuera una cabeza de ganado. Benedicto se acercó a ella con cuidado, como si temiera asustarla con movimientos bruscos. Le ofreció el brazo con una gentileza inesperada para la situación tan fría y comercial que acababa de presenciar. Esperanza dudó por un momento, luego aceptó el gesto, apoyando su mano grande y callosa en el brazo delgado de él. Caminaron juntos hasta una carreta sencilla tirada por 2 bueyes mansos, que aguardaba en la sombra rala de un árbol reseco. Benedicto la ayudó a subir, demostrando una cortesía que ella nunca había recibido de ningún hombre en toda su vida. Se acomodó a su lado en el banco de madera de la carreta, tomó las riendas y dio la orden para que los animales siguieran adelante. El viaje hasta la hacienda de Benedicto duraría 4 largas horas a través del camino de tierra roja que cortaba el altiplano zacatecano reseco. Durante todo el trayecto, apenas intercambiaron palabras. Esperanza miraba fijamente el paisaje árido que se extendía hasta el horizonte, mientras pensaba en cómo su vida había cambiado completamente en el espacio de una única mañana. El calor era sofocante y el polvo levantado por las ruedas de la carreta se pegaba a su piel sudorosa, mezclándose con la tela pesada del vestido de novia. Se sentía como una extraña en su propio cuerpo, vistiendo ropa que no le servía, yendo a un lugar que no conocía, al lado de un hombre que era técnicamente su marido, pero que seguía siendo un completo desconocido. Benedicto guiaba a los bueyes con manos firmes pero gentiles, de vez en cuando mirándola de reojo, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. El silencio entre ellos no era hostil, pero cargaba el peso de 2 vidas que se habían cruzado de manera tan extraña e inesperada. Conforme avanzaban por el camino polvoriento, Esperanza comenzó a preguntarse qué tipo de hombre era aquel que había pagado 50 pesos por una esposa que ningún otro hombre de la región quería. ¿Sería él movido por piedad, por soledad, o habría algo más profundo detrás de aquella decisión que había sorprendido a todos en la iglesia? Las respuestas a esas preguntas solo vendrían con el tiempo, pero por ahora Esperanza se contentaba con observar las manos de él sosteniendo las riendas. Eran manos de trabajador, pero había en ellas una delicadeza que contrastaba con la rudeza de los hombres que había conocido hasta entonces. Quizás, pensó ella mientras la carreta se balanceaba sobre los baches del camino, su vida no iba a terminar en aquel día caluroso de iglesia y transacción comercial. El sol caminaba lentamente hacia el horizonte cuando finalmente avistaron la propiedad de Benedicto. La casa era sencilla, hecha de adobe y cubierta con tejas francesas rojas. Una pequeña galería se extendía en el frente de la construcción, donde una hamaca se balanceaba gentilmente con la brisa vespertina. El patio de tierra batida estaba limpio y bien cuidado, rodeado por un corral de madera
donde algunas cabezas de ganado Nelore pastaban tranquilamente. Esperanza bajó de la carreta con dificultad, sus piernas largas protestando después de las 4 horas sentada en el banco duro. Miró a su alrededor, intentando absorber todos los detalles de aquel lugar que ahora sería su casa. Era muy diferente de la hacienda donde había crecido. Aquí todo parecía más pequeño, más acogedor, menos imponente. Benedicto la condujo a través del patio hasta la puerta de la casa. Se detuvo por un momento, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. Finalmente, se volvió hacia ella y habló por primera vez desde que habían salido de la iglesia. «Su habitación está en el fondo», dijo simplemente, señalando una puerta de madera pintada de azul descolorido. «Es pequeña, pero tiene una ventana que da al pastizal. Espero que sea de su agrado». Esperanza asintió en silencio, sin conseguir encontrar palabras para responder. Lo siguió hasta la habitación que sería suya, notando que había una cama individual reforzada con listones extra de madera, claramente preparada para soportar su peso y altura inusuales. La ventana, de hecho, daba al pastizal, donde el ganado pastaba bajo las últimas luces del día. Cuando se quedó sola en la habitación, Esperanza finalmente permitió que las lágrimas que había reprimido durante todo el día cayeran libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza o alegría, sino de algo mucho más complejo que ella no conseguía nombrar. Era el fin de una vida y el comienzo de otra, y ella no tenía idea de lo que le esperaba en aquel lugar extraño, con aquel hombre gentil que la había sacado de la humillación pública, pero que seguía siendo un completo misterio. Esperanza despertó el primer día con el canto del gallo resonando por el patio de la hacienda. La luz del sol se filtraba a través de la ventana pequeña, dibujando rayas doradas en el suelo de tierra batida de la habitación. Por un momento, se olvidó de dónde estaba, hasta que la realidad la golpeó como un balde de agua fría. Ya no estaba en la hacienda del coronel Sebastián. Era ahora esposa de un hombre al que apenas conocía, en una propiedad extraña, lejos de todo lo que le era familiar. Se sentó en la cama con cuidado, probando si los listones de madera extra realmente aguantarían su peso. La cama no rechinó ni se balanceó, demostrando que Benedicto realmente se había preocupado en prepararla adecuadamente para su llegada. Este pequeño gesto de consideración la tocó de una forma que no esperaba. Por la ventana podía ver a Benedicto ya trabajando en el corral, ordeñando una vaca mansa mientras tarareaba bajito una canción que ella no conseguía identificar. Sus movimientos eran precisos y gentiles, tratando al animal con el mismo cuidado que había demostrado con ella la víspera. Esperanza se quedó observándolo por varios minutos, intentando descifrar qué tipo de hombre era él realmente. En la región donde había crecido, los hombres eran duros y prácticos, tratando a mujeres y animales como propiedades a ser dominadas. Benedicto parecía diferente, pero ella aún no conseguía entender sus verdaderas intenciones. Durante los 3 primeros días, Esperanza apenas salió de la habitación. Benedicto dejaba platos de comida en el umbral de la puerta 3 veces al día: arroz con frijoles, carne seca guisada, harina de yuca y a veces una rebanada de queso fresco que él mismo hacía. La comida era sencilla pero sabrosa, condimentada con cariño y cuidado. Él nunca golpeó la puerta ni exigió que ella saliera. Simplemente dejaba la comida allí y se alejaba, respetando el espacio que ella claramente necesitaba para adaptarse a la nueva situación. Esa paciencia era algo completamente nuevo en la experiencia de Esperanza, que estaba acostumbrada a la impaciencia constante de su padre y de los trabajadores de la hacienda. Al tercer día, ella oyó ruido de martillo y sierra provenientes del patio. Curiosa, espió por la ventana y vio a Benedicto trabajando intensamente en una pieza grande de madera. Medía, cortaba, ajustaba y volvía a medir con la concentración de un artesano experimentado. El sudor escurría por su rostro delgado mientras él se dedicaba a aquella tarea misteriosa. Esperanza pasó el día entero intentando adivinar lo que él estaba construyendo. La curiosidad fue creciendo dentro de ella hasta volverse casi insoportable. Por primera vez en 3 días, sintió ganas de salir de la habitación e interactuar con el mundo exterior. En la mañana del 4.º día,
Benedicto apareció en la puerta de la habitación cargando una silla impresionante. Estaba hecha de madera maciza de quebracho, tallada a mano con delicados patrones de flores y hojas. Pero lo más impresionante era su tamaño. Las proporciones habían sido cuidadosamente calculadas para acomodar perfectamente el cuerpo grande de Esperanza. «La hice para usted», dijo él simplemente posicionando la silla cerca de la ventana. Su voz era baja y gentil, sin ningún rastro de expectativa o exigencia de gratitud. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento, observando aquella obra de arte hecha especialmente para ella. Nunca en su vida alguien había creado algo pensando en sus necesidades específicas. Todas las sillas, mesas, camas y muebles que había conocido habían sido hechos para personas de tamaño normal, dejándola siempre incómoda y fuera de lugar. «Gracias», consiguió murmurar, tocando delicadamente el respaldo tallado de la silla. Benedicto asintió y salió sin decir nada más, dejándola sola con aquel regalo inesperado. Esperanza se sentó en la silla por primera vez y descubrió que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Sus piernas largas tenían espacio adecuado, su espalda encontró apoyo confortable, y ella pudo relajarse completamente sin preocuparse si el mueble aguantaría su peso. Lágrimas silenciosas escurrieron por su rostro mientras ella permanecía sentada en aquella silla hecha especialmente para ella. Era más que un mueble, era un símbolo de aceptación, una declaración de que ella merecía confort y cuidado tanto como cualquier otra persona. Al quinto día, Esperanza finalmente salió de la habitación. Todavía usaba el vestido de novia, pues era la única ropa que poseía, pero había conseguido ajustarlo mejor para que no pareciera tan desproporcionadamente grande. Encontró a Benedicto en la cocina, preparando café en una tetera de hierro sobre la estufa de leña. «Buenos días», dijo él, sin demostrar sorpresa por verla finalmente fuera de la habitación. «¿Quiere café?» Esperanza asintió, aún no sintiéndose cómoda para hablar mucho. Benedicto sirvió el café en 2 tazas esmaltadas y le ofreció una a ella, junto con un plato de galletas de almidón de yuca que él había hecho durante la madrugada. Se sentaron a la mesa de la cocina, que también había sido claramente modificada para acomodar la altura de ella. Las patas de la mesa habían sido extendidas con bloques de madera, elevándola a una altura que permitía a Esperanza comer sin encorvarse incómodamente. El desayuno transcurrió en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era más como 2 personas aún aprendiendo a convivir, respetando el ritmo una de la otra. Benedicto no hizo preguntas personales, ni intentó forzar la conversación. Simplemente compartió la comida con ella, ofreciendo compañía sin presión. Después del café, Esperanza observó a Benedicto trabajando en el patio. Él estaba construyendo algo nuevo, una rampa de madera que conectaba la galería de la casa con el nivel del patio. Una vez más, ella percibió que él estaba pensando en sus necesidades específicas. Con sus piernas largas, ella tenía dificultad para subir y bajar los escalones normales de la casa. Al 6.º día, la rampa estaba lista. Benedicto la había construido con una inclinación suave y pasamanos a ambos lados, permitiendo que Esperanza se moviera con facilidad entre la casa y el patio. Él probó la estructura varias veces antes de considerarla segura para su uso. Ese mismo día, Esperanza decidió explorar mejor la propiedad. Caminó por los pastizales donde el ganado Nelore pastaba tranquilamente. Observó la huerta en el fondo de la casa, donde crecían quimbombós, gilós y yucas. Y descubrió un pequeño huerto con algunos árboles frutales que prometían buena cosecha. Fue en la huerta donde algo extraño sucedió. Esperanza estaba solo observando las plantas cuando notó que algunas de ellas parecían marchitas y enfermas. Sin pensar mucho en lo que estaba haciendo, se arrodilló al lado de una tomatera que parecía a punto de morir y tocó gentilmente sus hojas amarillentas. Para su sorpresa, las hojas parecieron responder a su toque, enderezándose ligeramente y recuperando un poco de color. Ella intentó lo mismo con otras plantas enfermas y observó resultados similares. Era como si sus manos tuvieran algún tipo de poder curativo para la vegetación. Al 7.º día, Benedicto apareció con una sorpresa aún mayor.
Había pasado la noche trabajando en el taller improvisado que mantenía en la parte trasera de la casa, creando herramientas agrícolas especialmente adaptadas para el tamaño y fuerza de Esperanza. Había una azada pesada con mango largo, una hoz grande con mango reforzado y guantes de cuero bovino que se ajustaban perfectamente a sus enormes manos. «Pensé que a usted le podría gustar trabajar en la huerta», dijo él ofreciéndole las herramientas. «Si quiere, claro, no es obligación». Esperanza tomó la azada y probó el peso y el tamaño. Era perfecta para ella, permitiendo que trabajara sin encorvarse excesivamente o forzar la espalda. Por primera vez desde su llegada sintió ganas de sonreír. «Puedo intentarlo», respondió, y fueron las primeras palabras que le dirigió a él desde que llegara a la hacienda. Benedicto solo asintió, pero ella pudo ver un brillo de satisfacción en sus ojos transparentes. No era la satisfacción de quien había conseguido convencer a alguien de trabajar para él, sino la alegría genuina de quien había conseguido proporcionar algún confort a otra persona. Esperanza comenzó a trabajar en la huerta aquella misma mañana. Descubrió que el trabajo físico pesado, que siempre había sido difícil y vergonzoso para ella en la hacienda de su padre por los comentarios de los otros trabajadores, aquí se convertía en una fuente de placer y satisfacción. Sus manos grandes, que siempre habían sido motivo de vergüenza, se mostraron perfectas para el trabajo agrícola. Conseguía cavar más profundo y más rápidamente que cualquier trabajador común, remover malas hierbas con eficiencia impresionante y cargar baldes de agua que exigirían 2 viajes de una persona más pequeña. Pero lo más impresionante era el efecto que su trabajo estaba teniendo en la huerta. Las plantas que ella tocaba y cuidaba parecían crecer más vigorosas y saludables. Los tomates se volvieron más rojos y jugosos, los quimbombós crecieron más grandes y tiernos, y hasta las hierbas aromáticas parecían más perfumadas. Benedicto observaba todo esto con interés creciente, pero nunca hizo comentarios o preguntas sobre el fenómeno. Simplemente permitía que ella trabajara a su propio ritmo, descubriendo y desarrollando habilidades que quizás ni ella misma sabía que poseía. Una mañana, mientras trabajaba especialmente concentrada en una hilera de maizales que parecían estar luchando contra algún tipo de plaga, Esperanza no percibió que el sol estaba volviéndose más fuerte. El calor se intensificaba gradualmente, pero ella continuó trabajando, absorbida por la satisfacción de ver las plantas respondiendo positivamente a sus cuidados. Fue entonces cuando el mundo comenzó a girar a su alrededor. Los colores se desdibujaron, sus rodillas flaquearon, y ella se desplomó entre las hileras de maíz, inconsciente bajo el sol abrasador del mediodía. Cuando recuperó la conciencia, estaba acostada en la hamaca de la galería, con compresas de agua fría siendo aplicadas gentilmente en su frente. Benedicto estaba arrodillado al lado de la hamaca, su rostro preocupado inclinado sobre ella. «Se desmayó bajo el sol», explicó él suavemente. «Necesita beber más agua cuando trabaja en la huerta». Esperanza intentó sentarse, pero él la impidió con un gesto gentil de la mano. «Quédese tranquila un rato. El sol está muy fuerte hoy». Fue en aquel momento de vulnerabilidad, acostada en la hamaca con Benedicto, cuidando de ella con tanta delicadeza, que Esperanza finalmente encontró coraje para hacer la pregunta que la atormentaba desde el primer día. «¿Por qué me compró?». Las palabras salieron en un susurro casi inaudible. Benedicto dejó de aplicar las compresas y la miró directamente a los ojos. Su respuesta fue simple y directa, sin romanticismo o justificaciones elaboradas. «Porque yo necesitaba una esposa y usted necesitaba salir de allí. Pero usted no me conoce», insistió ella. «No», admitió él, «pero sé lo que es ser vendido». Esas palabras golpearon a Esperanza como un rayo. Por primera vez, comprendió que había algo en la historia personal de Benedicto que creaba una conexión profunda entre ellos. Ambos habían sido tratados como mercancía. Ambos sabían lo que era tener el propio valor humano reducido a una cantidad de dinero. Él no dijo nada más sobre su propia historia en aquel momento, pero Esperanza sintió que había descubierto una pieza importante del rompecabezas, que era aquel hombre gentil que la había salvado de la humillación pública y estaba pacientemente ayudándola a reconstruir su vida y su autoestima.
Las semanas siguientes trajeron una rutina inesperadamente reconfortante para Esperanza. Despertaba con el canto del gallo, tomaba café con Benedicto en la cocina silenciosa pero acogedora, y luego se dirigía a la huerta donde pasaba las mañanas enteras cuidando de las plantas que parecían prosperar bajo sus cuidados. Era una vida sencilla, pero marcada por pequeñas gentilezas que ella nunca había experimentado antes. Benedicto siempre dejaba agua fresca en una jarra de barro al lado de la huerta, junto con un sombrero de paja de ala ancha para protegerla del sol. Nunca dijo que ella debería usarlo, simplemente lo dejaba allí, permitiendo que ella misma decidiera. La relación entre ellos evolucionaba lentamente, construida sobre gestos pequeños pero significativos. Ella notaba que él siempre despertaba antes del amanecer para ordeñar las vacas y alimentar a los animales, evitándole las miradas curiosas de los trabajadores eventuales que a veces aparecían para ayudar con tareas más pesadas. En el 30º día de matrimonio, Esperanza decidió hacer algo que nunca había intentado antes: cocinar. En la hacienda del coronel Sebastián, ella estaba prohibida de entrar en la cocina. Su padre decía que sus manos enormes romperían la vajilla y que ella era demasiado torpe para lidiar con ollas e ingredientes delicados. Pero ahora, observando a Benedicto preparar las comidas diarias con tanto cuidado y habilidad, sintió ganas de retribuir de alguna forma toda la gentileza que venía recibiendo. Decidió intentar hacer un pastel de carne seca, plato que había visto a la cocinera de la hacienda preparar muchas veces. Se levantó antes del amanecer y fue a la cocina, encendiendo la estufa de leña con cuidado para no despertar a Benedicto. Tenía miedo de fracasar, de confirmar todas las cosas terribles que su padre siempre decía sobre su incapacidad para tareas femeninas, pero la voluntad de intentar era mayor que el miedo. Escogió la carne seca de la despensa, la dejó en remojo para retirar el exceso de sal, luego la deshilachó pacientemente con las manos. Peló yuca, la cortó en pedazos uniformes, condimentó todo con cilantro fresco de la huerta y chile dulce que ella misma había plantado. Sus manos grandes, que siempre habían sido motivo de vergüenza, se mostraron sorprendentemente hábiles en la cocina. Conseguía condimentar con precisión, mover ollas pesadas con facilidad y cortar ingredientes con una coordinación que ni ella sabía que poseía. El olor delicioso que comenzó a esparcirse por la casa despertó a Benedicto más temprano de lo habitual. Él apareció en la cocina, aún con el cabello despeinado del sueño, pero se detuvo en el umbral de la puerta al ver a Esperanza concentrada en la estufa, revolviendo una olla grande con movimientos seguros y precisos. «Buenos días», dijo él suavemente, sin querer interrumpir su concentración. Esperanza se dio la vuelta, el rostro sonrojado por el calor de la estufa y por la ansiedad. «Intenté hacer pastel de carne seca», explicó, como si necesitara justificarse por estar usando la cocina. «Espero que no le importe». «Claro que no me importa», respondió él, acercándose a la olla para sentir el aroma. «Huele muy bien». Cuando la comida estuvo lista, se sentaron a la mesa como siempre hacían, pero esta vez era Esperanza quien servía. Llenó el plato de Benedicto con una generosa porción del humeante pastel. Luego, se sirvió ella también, esperando nerviosa la reacción de él. Benedicto probó la primera cucharada lentamente. Masticó pensativo, luego se detuvo completamente y la miró con expresión de sorpresa genuina. «Está muy bueno», dijo, y había algo en su voz que iba más allá de la simple cortesía. «Realmente muy bueno». Esperanza sintió un calor esparciéndose por el pecho, una sensación de orgullo y realización que nunca había experimentado antes. No era solo la satisfacción de haber conseguido cocinar, sino la felicidad de haber proporcionado placer a otra persona a través de su propio esfuerzo. Comieron el resto de la comida en silencio confortable, pero Esperanza notó que Benedicto repitió 2 veces el plato, algo que nunca hacía con sus propias comidas. Cuando terminó, él se recostó en la silla y la miró con algo que ella comenzó a reconocer como admiración. «Usted tiene muchos talentos», dijo simplemente, «más de los que imagina». A la semana siguiente, una visita inesperada perturbó la rutina pacífica de la hacienda.
Esperanza estaba en la huerta cuando oyó el sonido de cascos de caballo acercándose por el camino de tierra. Se levantó entre las tomateras y vio a una mujer robusta montada en una yegua baya, cargando una cesta cubierta con un paño a cuadros. Era doña Neusa, propietaria de la tienda local, una mujer conocida por saber de todos los asuntos de la región antes incluso de que sucedieran. Tenía cabellos grises recogidos en un moño apretado y ojos pequeños y perspicaces que parecían ver a través de las personas. Esperanza sintió que el estómago se le contraía. Desde que llegara a la hacienda, había disfrutado de un aislamiento protector, lejos de las miradas curiosas y juicios de la comunidad. La presencia de doña Neusa representaba una invasión de ese mundo particular que ella y Benedicto habían construido juntos. Benedicto salió de la casa al oír el ruido de los caballos, secándose las manos en un paño de algodón. Su expresión se endureció cuando vio quiénes eran los visitantes. Se colocó estratégicamente entre los recién llegados y Esperanza, un gesto protector que no pasó desapercibido a ninguno de los hombres. «Neusa», saludó Benedicto con un asentimiento de cabeza, manteniendo la cortesía formal de la región, pero su voz cargaba una tensión evidente. El coronel Sebastián desmontó sin responder al saludo, sus ojos pequeños y fríos recorriendo la propiedad con aire de evaluación. Jacobo permaneció montado, una mano descansando casualmente cerca del arma, observando todo con la mirada alerta de quien estaba allí para intimidar. «Vine a buscar a mi hija», anunció el coronel, yendo directo al asunto sin rodeos. «O me paga 500 pesos de compensación por el trastorno que ella ha causado». Esperanza se acercó lentamente, aún cargando la cesta de tomates. Durante esos 2 meses en la hacienda de Benedicto, había cambiado profundamente. No era más la mujer encorvada y avergonzada que fuera vendida en la iglesia. El trabajo en la huerta había fortalecido aún más su cuerpo ya imponente. El sol había dorado su piel y la gentileza constante de Benedicto había comenzado a curar las heridas profundas en su autoestima. «¿Qué trastorno?», preguntó Benedicto manteniendo la voz calma pero firme. El coronel Sebastián rió amargo, un sonido sin humor. «Todo el pueblo está hablando. Dicen que usted enloqueció. Hacendados respetables están evitando hacer negocios conmigo por causa de esta situación. Mi reputación está siendo manchada». Esperanza colocó la cesta de tomates en el suelo y se posicionó al lado de Benedicto. Por primera vez en su vida, no bajó la cabeza ante su padre. En cambio, lo miró directamente a los ojos, usando toda la altura que siempre había sido motivo de vergüenza como una declaración de dignidad. «Usted me vendió», dijo con voz firme y clara. «Perdió todos los derechos sobre mí en el momento en que aceptó ese dinero». El coronel Sebastián dio un paso en su dirección, el rostro contorsionado por la rabia. «¿Cómo se atreve a hablarme así? Yo soy su padre». «Un padre de verdad no vende a su propia hija», replicó Esperanza, y su voz no tembló ni una sola vez. Jacobo se movió en la silla, un movimiento sutil que sirvió como aviso. Benedicto lo notó y dio un paso adelante, colocándose aún más claramente entre Esperanza y los 2 hombres. «Ella tiene razón», dijo Benedicto tranquilamente. «La transacción fue hecha ante testigos en la iglesia. Esperanza es mi esposa ahora, y no irá a ninguna parte». El coronel Sebastián estudió a Benedicto con ojos calculadores. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería a través de intimidación y presión, pero había algo en la postura tranquila del joven hacendado que lo hacía dudar. 500 pesos, repitió. «Es lo mínimo que acepto para compensar la humillación que esta situación me ha causado». «No tenemos ese dinero», respondió Benedicto simplemente. «Entonces ustedes vienen conmigo», ordenó el coronel, haciendo un gesto a Jacobo. Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Durante todos esos meses, Esperanza se había acostumbrado a ser protegida por Benedicto. Él había sido su escudo contra el mundo hostil, su fuente de seguridad en un ambiente que finalmente le ofrecía paz. Pero ahora, viéndolo amenazado por causa de ella, sintió una fuerza crecer dentro de sí que nunca había sabido que poseía. Dio un paso adelante, posicionándose frente a Benedicto, invirtiendo completamente la dinámica protectora
que había caracterizado la relación de ellos hasta entonces. Con toda su altura imponente, bloqueó físicamente cualquier acceso a su marido. «Nadie irá a ninguna parte», declaró, y su voz cargaba una autoridad que sorprendió a todos los presentes, incluyéndola a ella misma. Jacobo finalmente habló, su voz ronca cargada de amenaza implícita. «Señora, usted no quiere crear problemas innecesarios». Esperanza lo miró directamente sin demostrar miedo. Sus 2 metros de altura y hombros anchos creaban una presencia intimidante que incluso un hombre acostumbrado a la violencia no podía ignorar. «El único problema aquí son ustedes», dijo tranquilamente. «Esta es mi casa ahora. Ustedes no son bienvenidos». El coronel Sebastián, acostumbrado a ver a su hija sumisa y avergonzada, se quedó momentáneamente sin palabras ante esa transformación. La mujer que estaba delante de él era una versión completamente diferente de la criatura acorralada que había vendido 2 meses antes. Durante el silencio tenso que siguió, Benedicto tocó gentilmente el brazo de Esperanza y le susurró algo que solo ella pudo oír. «Usted no necesita protegerse sola. Somos una familia ahora». Esas palabras le dieron a Esperanza una fuerza aún mayor. Se volvió hacia su padre y habló con una convicción que vino de lo más profundo de su ser. «Mire a su alrededor. Vea lo que construimos aquí. La huerta nunca estuvo tan próspera. Los animales están más tranquilos. Incluso yo estoy diferente». Él se detuvo por un momento, como si estuviera decidiendo si debería continuar. Luego, con voz más baja, añadió: «Cuando era niño, trabajando para el coronel que me compró, oí las mismas cosas. Decían que yo era maldito porque mi padre me había vendido. Decían que los niños vendidos por sus propios padres llevan la marca del abandono para siempre». Esperanza lo observó con atención renovada. Era la primera vez que él hablaba abiertamente sobre su propia experiencia de haber sido vendido, y sus palabras crearon un puente de comprensión entre ellos. «¿Qué aprendió?», preguntó suavemente. «Que la gente tiene miedo de lo que es diferente, y que a veces ser diferente es exactamente lo que el mundo necesita». Aquella noche, por primera vez desde que llegara a la hacienda, Esperanza no consiguió dormir. Se quedó acostada en la cama oyendo los sonidos nocturnos del campo, el canto de los grillos, el mugido distante del ganado, el viento susurrando entre los árboles. Pensaba en las palabras de doña Neusa, en el billete anónimo, pero principalmente en la firme defensa que Benedicto había hecho de ella. Nadie nunca había defendido a Esperanza antes. Su padre siempre la había tratado como un error a ser escondido. Los vecinos la evitaban o hacían comentarios crueles a sus espaldas, pero Benedicto no solo la había defendido, había declarado que ella había traído vida a su hacienda. Se levantó de la cama y fue hasta la ventana, observando la luna llena que iluminaba los pastizales plateados. Por primera vez en su vida adulta, sintió algo que podría ser el inicio de una autoestima verdadera, no basada en la opinión de los demás, sino en la evidencia concreta de sus propias capacidades. En la huerta que cuidaba, las plantas realmente crecían más fuertes. En la cocina, conseguía crear comidas que daban placer a otra persona. Y quizás, solo quizás, su presencia en aquella hacienda fuera realmente una bendición y no una maldición. Del otro lado de la casa, una luz tenue indicaba que Benedicto también estaba despierto. Esperanza se preguntó si él estaría pensando en las mismas cosas, si también estaría reflexionando sobre los cambios que su llegada había traído a ambas vidas. Lo que ella aún no sabía era que la visita de doña Neusa era solo el comienzo. La atención de la comunidad sobre su vida estaba creciendo, y pronto tendrían que enfrentar desafíos mucho mayores que billetes anónimos y chismes de pueblo pequeño. 2 meses después de la visita de doña Neusa, la tranquilidad de la hacienda fue brutalmente interrumpida por una mañana que Esperanza jamás olvidaría. Estaba en la huerta cosechando tomates maduros cuando el sonido de caballos acercándose la hizo levantar la cabeza. Pero esta vez no era una visita amigable. El coronel Sebastián cabalgaba por el camino de tierra en dirección a la hacienda, acompañado por un hombre que Esperanza reconoció inmediatamente. Era Jacobo, un matón conocido en la región por resolver problemas de cobro para hacendados poderosos.
Hombre bajo y fornido, con una cicatriz que le cortaba la cara desde el ojo izquierdo hasta la boca, siempre llevaba una garrucha en la funda y tenía fama de usarla cuando era necesario. El corazón de Esperanza se aceleró. Sabía que ese día llegaría eventualmente, pero se había permitido creer que quizás su padre la olvidaría, satisfecho con los 50 pesos que había recibido. Estaba equivocada. Benedicto salió de la casa al oír el ruido de los caballos, secándose las manos en un paño de algodón. Su expresión se endureció cuando vio quiénes eran los visitantes. Se colocó estratégicamente entre los recién llegados y Esperanza, un gesto protector que no pasó desapercibido a ninguno de los hombres. «Sebastián», saludó Benedicto con un ademán de cabeza, manteniendo la cortesía formal de la región, pero su voz cargaba una tensión evidente. El coronel Sebastián desmontó sin responder al saludo, sus ojos pequeños y fríos recorriendo la propiedad con aire de evaluación. Jacobo permaneció montado, una mano descansando casualmente cerca del arma, observando todo con la mirada alerta de quien estaba allí para intimidar. «Vine a buscar a mi hija», anunció el coronel, yendo directo al asunto sin rodeos. «O me paga 500 pesos de compensación por el trastorno que ella ha causado». Esperanza se acercó lentamente, aún cargando la cesta de tomates. Durante esos 2 meses en la hacienda de Benedicto, había cambiado profundamente. No era más la mujer encorvada y avergonzada que fuera vendida en la iglesia. El trabajo en la huerta había fortalecido aún más su cuerpo ya imponente. El sol había dorado su piel, y la gentileza constante de Benedicto había comenzado a curar las heridas profundas en su autoestima. «¿Qué trastorno?», preguntó Benedicto, manteniendo la voz calma pero firme. El coronel Sebastián rió amargo, un sonido sin humor. «Todo el pueblo está hablando. Dicen que usted enloqueció. Hacendados respetables están evitando hacer negocios conmigo por causa de esta situación. Mi reputación está siendo manchada». Esperanza colocó la cesta de tomates en el suelo y se posicionó al lado de Benedicto. Por primera vez en su vida, no bajó la cabeza ante su padre. En cambio, lo miró directamente a los ojos, usando toda la altura que siempre había sido motivo de vergüenza como una declaración de dignidad. «Usted me vendió», dijo con voz firme y clara. «Perdió todos los derechos sobre mí en el momento en que aceptó ese dinero». El coronel Sebastián dio un paso en su dirección, el rostro contorsionado por la rabia. «¿Cómo se atreve a hablarme así? Yo soy su padre». «Un padre de verdad no vende a su propia hija», replicó Esperanza, y su voz no tembló ni una sola vez. Jacobo se movió en la silla, un movimiento sutil que sirvió como aviso. Benedicto lo notó y dio un paso adelante, colocándose aún más claramente entre Esperanza y los 2 hombres. «Ella tiene razón», dijo Benedicto tranquilamente. «La transacción fue hecha ante testigos en la iglesia. Esperanza es mi esposa ahora, y no irá a ninguna parte». El coronel Sebastián estudió a Benedicto con ojos calculadores. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería a través de intimidación y presión, pero había algo en la postura tranquila del joven hacendado que lo hacía dudar. «500 pesos», repitió. «Es el mínimo que acepto para compensar la humillación que esta situación me ha causado». «No tenemos ese dinero», respondió Benedicto simplemente. «Entonces ustedes vienen conmigo», ordenó el coronel, haciendo un gesto a Jacobo. Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Durante todos esos meses, Esperanza se había acostumbrado a ser protegida por Benedicto. Él había sido su escudo contra el mundo hostil, su fuente de seguridad en un ambiente que finalmente le ofrecía paz. Pero ahora, viéndolo amenazado por causa de ella, sintió una fuerza crecer dentro de sí que nunca había sabido que poseía. Dio un paso adelante, posicionándose frente a Benedicto, invirtiendo completamente la dinámica protectora que había caracterizado la relación de ellos hasta entonces. Con toda su altura imponente, bloqueó físicamente cualquier acceso a su marido. «Nadie irá a ninguna parte», declaró, y su voz cargaba una autoridad que sorprendió a todos los presentes, incluyéndola a ella misma. Jacobo finalmente habló, su voz ronca cargada de amenaza implícita. «Señora, usted no quiere crear problemas innecesarios». Esperanza lo miró directamente,
sin demostrar miedo. Sus 2 metros de altura y hombros anchos creaban una presencia intimidante que incluso un hombre acostumbrado a la violencia no podía ignorar. «El único problema aquí son ustedes», dijo tranquilamente. «Esta es mi casa ahora. Ustedes no son bienvenidos». El coronel Sebastián, acostumbrado a ver a su hija sumisa y avergonzada, se quedó momentáneamente sin palabras ante esa transformación. La mujer que estaba delante de él era una versión completamente diferente de la criatura acorralada que había vendido 2 meses antes. Durante el silencio tenso que siguió, Benedicto tocó gentilmente el brazo de Esperanza y le susurró algo que solo ella pudo oír. «Usted no necesita protegerse sola. Somos una familia ahora». Esas palabras le dieron a Esperanza una fuerza aún mayor. Se volvió hacia su padre y habló con una convicción que vino de lo más profundo de su ser. «Mire a su alrededor. Vea lo que construimos aquí. La huerta nunca estuvo tan productiva. Los animales están sanos. Esta tierra está prosperando. Yo encontré mi lugar en el mundo, y no es a su lado». El coronel Sebastián miró de hecho a su alrededor, y no pudo negar que la propiedad presentaba señales evidentes de cuidado y prosperidad. La huerta estaba exuberante, el patio limpio y bien organizado, los corrales en perfecto estado. Hasta los animales parecían más tranquilos y bien cuidados. «Esto no cambia nada», insistió, pero su voz había perdido parte de la autoridad inicial. «Usted sigue siendo mi hija». «No», respondió Esperanza con firmeza. «Yo soy esposa de Benedicto. Soy dueña de esta casa. Soy cuidadora de esta tierra. Y por primera vez en la vida, soy feliz». Fue entonces que Benedicto decidió revelar algo que había guardado para sí durante todo ese tiempo. Dio un paso adelante, mirando directamente al coronel Sebastián. «Hay algo que ustedes necesitan saber», dijo tranquilamente. «Yo no compré a Esperanza por impulso o desesperación. Durante años guardé cada centavo extra que ganaba específicamente para comprar la libertad de alguna mujer en situación desesperada». El coronel Sebastián frunció el ceño, no comprendiendo inmediatamente las implicaciones de esa revelación. Benedicto continuó, su voz cargada de una emoción contenida. «Yo sé lo que es ser vendido. Mi propio padre me entregó a un coronel cuando yo tenía 7 años. Trabajé 12 años hasta conseguir comprar mi libertad. Me prometí a mí mismo que, cuando tuviera condiciones, salvaría a alguien de la misma humillación». Esa revelación cambió completamente la atmósfera de la confrontación. Esperanza miró a Benedicto con una comprensión nueva y profunda. Finalmente entendía por qué él la había escogido aquel día en la iglesia, por qué había sido tan paciente y gentil con ella, por qué nunca había exigido nada a cambio. Él no la había comprado por pena o conveniencia. La había salvado porque reconocía en ella el mismo sufrimiento que él propio había experimentado. «Usted planeó esto», acusó el coronel Sebastián, como si Benedicto hubiera cometido algún tipo de crimen. «Planeé salvar una vida», corrigió Benedicto. «Esperanza simplemente tuvo la suerte de ser la persona que encontré en el momento justo». Jacobo, percibiendo que la situación estaba escapando del control esperado, hizo un movimiento en dirección al arma. Pero Esperanza se adelantó, dando un paso en dirección a él con toda su imponencia física. «Yo no aconsejaría eso», dijo con voz baja pero cargada de amenaza. «Esta es nuestra tierra, nuestra casa, nuestra vida, y nosotros la defenderemos». El matón dudó. Estaba acostumbrado a intimidar a personas comunes, pero la presencia física de Esperanza, combinada con la determinación feroz en sus ojos, creaba una situación que él nunca había enfrentado antes. El coronel Sebastián percibió que había perdido esa batalla. Su hija no era más la criatura sumisa que él podría manipular, y el yerno se había revelado alguien con propósito y determinación que él no había anticipado. «Esto no ha terminado», amenazó subiendo al caballo. «Sí, ha terminado», respondió Esperanza tranquilamente. «Terminó en el momento en que usted aceptó esos 50 pesos y me transformó en una mercancía. Ya no existe nada entre nosotros». Los 2 hombres partieron en silencio, dejando atrás una nube de polvo rojo y una sensación de victoria que Esperanza nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida,
Había enfrentado el miedo de frente y salido victoriosa. Cuando se quedaron solos, Benedicto se volvió hacia ella con una expresión de admiración y orgullo que la hizo sentir como si pudiera volar. «Usted fue increíble», dijo simplemente. «Nosotros fuimos increíbles», corrigió ella. Y por primera vez desde que se conocieron sonrió verdaderamente para él. En aquel momento, Esperanza comprendió que su vida había cambiado de forma irreversible. No era más la mujer vendida en la iglesia, no era más la hija rechazada del coronel Sebastián. Era Esperanza, esposa de Benedicto, cuidadora de la tierra, defensora de su propio destino. Y por primera vez en 24 años de vida, eso era más que suficiente. Los meses siguientes a la confrontación con el coronel Sebastián trajeron una transformación sorprendente en la vida de la hacienda. La noticia de cómo Esperanza había enfrentado a su padre se extendió por la región y gradualmente la actitud de las personas comenzó a cambiar. No era más vista solo como la mujer gigante que había sido vendida, sino como alguien que poseía fuerza y determinación admirables. La huerta continuaba prosperando bajo sus cuidados, de una forma que desafiaba cualquier explicación racional. Los tomates crecían del tamaño de puños cerrados, rojos y jugosos, como nunca se había visto en la región. Los maizales se erguían altos y fuertes, produciendo mazorcas grandes que hacían que los vecinos vinieran a preguntar qué tipo de semilla estaba usando Benedicto. Esperanza había descubierto que poseía una intuición natural para la agricultura que iba mucho más allá del conocimiento técnico. Sabía instintivamente cuándo una planta necesitaba más agua, cuándo el suelo necesitaba abono, cuándo era el momento justo de hacer la cosecha. Era como si consiguiera comunicarse con la tierra de una forma que las otras personas no conseguían. La fama de su huerta atrajo la atención de don Antonio, propietario de la hacienda vecina, un hombre respetado en la región conocido por sus fiestas de San Juan tradicionales. Una tarde, él apareció en la propiedad de Benedicto montado en un caballo bayo, cargando una invitación que sorprendió a todos. «Benedicto», saludó cordialmente, bajando del caballo y atándolo al poste de la galería. «Vine a invitarlos a usted y a Esperanza a la fiesta de San Juan que vamos a hacer en mi hacienda la semana que viene». Esperanza, que estaba sentada en la galería desgranando maíz para hacer tamales de elote, levantó los ojos sorprendida. Desde que llegara a la región, ningún vecino la había incluido formalmente en ningún evento social. Benedicto también demostró sorpresa, pero mantuvo la cortesía. «Es muy amable de su parte, don Antonio, pero no queremos causar incomodidad a nadie». El hombre mayor sacudió la cabeza vigorosamente. «No, ya es hora de que acabemos con esas tonterías. Su esposa es bienvenida en mi casa y, para ser franco, tengo curiosidad por conocer mejor a la mujer que hizo que su maíz creciera 3 veces más grande que el mío». Esperanza sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. Parte de ella quería aceptar la invitación, salir del aislamiento protector de la hacienda e intentar integrarse a la comunidad. Otra parte temía enfrentar nuevamente las miradas y comentarios que siempre la habían acompañado. Benedicto percibió su indecisión y se acercó a ella. «La decisión es suya», dijo suavemente. «No necesita ir si no se siente cómoda». Pero había algo en los ojos gentiles de don Antonio que convenció a Esperanza. El hombre no parecía estar haciendo la invitación por obligación o curiosidad mórbida. Había sinceridad genuina en su actitud. «Nos gustaría ir», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. La fiesta de San Juan en la hacienda de don Antonio tuvo lugar en una noche de luna llena que iluminaba el patio como un foco natural. Hogueras crepitaban en varios puntos de la propiedad, llenando el aire con olor a humo de leña seca. El sonido de acordeón, tambor y triángulo resonaba por los campos, mientras parejas bailaban cuadrilla en el patio de tierra batida. Esperanza había escogido su mejor vestido, un sencillo vestido azul que Benedicto había mandado hacer especialmente para ella con una costurera de Fresnillo. Era la primera ropa que poseía, que había sido cortada y cosida pensando en su cuerpo específico, y eso la hacía sentir más confiada. Cuando llegaron a la fiesta, hubo un momento de silencio perceptible en la música y las conversaciones.
Todas las cabezas se voltearon para observar a la pareja que acababa de llegar. Esperanza sintió el impulso familiar de encogerse y esconderse, pero Benedicto tomó su brazo gentilmente y la condujo hacia el grupo de personas. Para su sorpresa, don Antonio se acercó inmediatamente, acompañado por su esposa, doña María, una mujer bajita y regordeta con una sonrisa cálida. «¡Qué bueno que vinieron!», exclamó doña María, extendiendo las manos para saludar a Esperanza. «Antonio no para de hablar de su huerta. Dijo que sus tomates son los más grandes que jamás ha visto». La conversación fluyó naturalmente, enfocada en las plantas y la agricultura, asuntos que Esperanza conocía bien. Pronto ella estaba rodeada por otros hacendados curiosos por saber sus secretos de cultivo. Por primera vez en su vida, era el centro de atención por algo positivo que había conquistado con su propio esfuerzo. Conforme la noche avanzaba, Esperanza fue gradualmente relajándose. Las personas la trataban con respeto e interés genuino, preguntando sobre técnicas de siembra, épocas de cosecha, cuidados con plagas. Su altura y apariencia física parecían haberse convertido en detalles irrelevantes ante su conocimiento práctico. Fue cuando el acordeón comenzó a tocar una música más lenta y melancólica que algo extraordinario sucedió. La melodía era una cantiga antigua que Esperanza conocía desde niña, una canción que su abuela solía tararear mientras trabajaba en la cocina. Sin pensar en lo que estaba haciendo, Esperanza comenzó a tararear junto con la música. Su voz era baja al principio, casi un susurro, pero había una cualidad en ella que hizo que las personas cercanas dejaran de conversar para escuchar mejor. Animada por el silencio atento, Esperanza permitió que su voz se hiciera más alta y clara. Lo que emergió de su garganta sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Era una voz rica y profunda, con una cualidad aterciopelada que parecía abrazar cada nota de la melodía antigua. El acordeón suavizó su toque para acompañar mejor su voz, y pronto otros instrumentos se unieron, creando una armonía perfecta. Esperanza cantaba con los ojos cerrados, perdida en la música, expresando a través de la canción todas las emociones que había guardado dentro de sí durante años de silencio. La letra hablaba de una mujer que había encontrado su camino después de mucho sufrimiento, de alguien que había descubierto su fuerza a través del dolor. Las palabras salían de los labios de Esperanza, cargadas de una verdad personal que tocó profundamente a todos los presentes. Cuando la música terminó, el silencio que siguió era completamente diferente del silencio que había recibido su llegada. Era un silencio reverente, admirado, emocionado. Fue doña María quien rompió el encanto, aplaudiendo con entusiasmo. «¡Dios mío! ¡Qué voz tan maravillosa!». El comentario desencadenó una salva de aplausos de toda la fiesta. Las personas se acercaron a Esperanza, elogiando su voz, pidiendo que cantara otras canciones. Por primera vez en su vida, ella estaba recibiendo admiración y aprecio genuinos por un talento que ni sabía que poseía. Benedicto observaba todo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Verla finalmente reconocida por sus cualidades, en vez de juzgada por su apariencia, lo llenaba de una alegría profunda. Cuando ella lo miró por encima de las cabezas de las personas que la rodeaban, sus ojos se encontraron y hubo un momento de comprensión mutua que cambió algo fundamental entre ellos. Aquella noche, de camino a casa, Esperanza se sintió diferente. No era más solo la mujer que había sido vendida y luego salvada. Era alguien con talentos únicos, alguien que podía contribuir positivamente a la comunidad, alguien que merecía respeto y admiración. «¿Por qué nunca me dijo que sabía cantar?», preguntó Benedicto mientras guiaba a los bueyes por el camino iluminado por la luna. «Porque no lo sabía», respondió Esperanza honestamente. «Nunca tuve la oportunidad de descubrirlo». Benedicto asintió, comprendiendo. En la hacienda del coronel Sebastián, ella había sido tratada como una carga a ser escondida, no como una persona con potencial a ser desarrollado. Nunca había tenido la oportunidad de explorar sus habilidades o descubrir sus talentos. «Usted tiene muchos otros talentos que aún no ha descubierto», dijo él con convicción. «Tendremos tiempo para encontrarlos todos». En los días siguientes a la fiesta,
la vida en la hacienda cambió sutilmente. Esperanza llevaba consigo una confianza nueva que se reflejaba en todo lo que hacía. Trabajaba en la huerta tarareando bajito, cocinaba con más placer y creatividad y conversaba con Benedicto con más apertura y espontaneidad. La relación entre ellos también estaba evolucionando. Lo que había comenzado como un arreglo práctico y compasivo estaba transformándose gradualmente en algo más profundo. No era amor romántico aún, pero era una asociación genuina basada en respeto mutuo, comprensión compartida y admiración creciente. Benedicto había comenzado a pedir la opinión de Esperanza sobre decisiones de la hacienda. Cuando pensaba en plantar algún cultivo nuevo, cuando consideraba comprar más ganado, cuando planeaba mejoras en la propiedad, siempre conversaba con ella primero. Valoraba su perspectiva y confiaba en sus instintos. Esperanza, por su parte, pasó a interesarse más por los aspectos financieros y administrativos de la hacienda. Aprendió a hacer cuentas, a planificar presupuestos, a negociar precios en la feria. Descubrió que poseía una mente práctica y organizadora que complementaba perfectamente las habilidades de Benedicto. Una tarde, cuando estaban discutiendo la posibilidad de expandir la huerta para vender productos en la feria de Fresnillo, Benedicto hizo un comentario que reveló mucho sobre cómo sus percepciones habían cambiado. «Usted debería ser socia oficial de la hacienda», dijo casualmente. «Su contribución es tan importante como la mía». Esperanza dejó de desgranar maíz y lo miró sorprendida. «Soy su esposa. ¿Eso no me convierte automáticamente en socia?» Benedicto sacudió la cabeza. «Ser esposa y ser socia son cosas diferentes. Muchas esposas trabajan en las haciendas de sus maridos sin tener derecho oficial sobre las decisiones o los beneficios. Quiero que usted tenga ese derecho». Era una oferta extraordinaria para la época y la región. La mayoría de los hombres consideraba a las esposas como ayudantes, no como socias iguales en los negocios. Pero Benedicto había observado las contribuciones de Esperanza y reconocido que ella merecía reconocimiento oficial. «Acepto», dijo ella simplemente, pero sus palabras cargaban un peso emocional profundo. Aquella noche, ellos sellaron la asociación con un apretón de manos formal que los hizo reír por la seriedad exagerada del gesto. Pero por debajo del humor, ambos comprendían que habían dado un paso importante más en la construcción de una vida genuinamente compartida. Lo que ninguno de los dos anticipaba era que pronto serían probados por desafíos que exigirían toda la fuerza de su asociación recién formalizada. La región estaba entrando en una época de sequía severa que pondría a prueba no solo su habilidad de mantener la hacienda próspera, sino también la solidez del vínculo que habían construido entre ellos. La sequía llegó como una maldición silenciosa que se instaló sobre el altiplano de Fresnillo con la implacabilidad de una plaga bíblica. Durante semanas, el sol castigó la tierra roja sin piedad, succionando toda la humedad del suelo y dejando atrás grietas profundas que parecían heridas abiertas en la carne de la tierra. Los pozos de la región comenzaron a secarse uno por uno. Primero fue el de don Antonio, luego el de la hacienda de los hermanos Pereira, enseguida los pozos menores de las propiedades más pobres. El ganado mugía de sed, reuniéndose alrededor de los bebederos vacíos con ojos vítreos de desesperación. La huerta de Esperanza, que había sido motivo de orgullo y admiración, comenzó a mostrar señales de sufrimiento a pesar de todos sus cuidados. Las hojas se marchitaban durante el día, incluso cuando ella las regaba abundantemente durante las primeras horas de la mañana. El suelo, antes fértil y oscuro, estaba volviéndose un polvo reseco que el viento cargaba en nubes rojas. Benedicto racionaba cuidadosamente el agua del pozo de la hacienda, pero aún así podía ver que no duraría mucho más tiempo. Por primera vez desde que Esperanza llegara, un clima de preocupación seria planeaba sobre la propiedad. Las conversaciones durante las comidas giraban siempre en torno al mismo asunto. ¿Cuánto tiempo más conseguirían resistir sin lluvia? Fue en una de esas mañanas de calor sofocante que Esperanza tomó una decisión que cambiaría el destino de toda la región. Estaba observando el ganado sediento, reunido alrededor del bebedero casi vacío, cuando sintió algo que no conseguía explicar con palabras.
Era como si la tierra estuviera susurrándole, llamando su atención para algo importante. «Benedicto», dijo acercándose a él con una determinación extraña en los ojos, «necesito cavar un pozo». Él levantó los ojos del comedero que estaba arreglando, sorprendido por la declaración súbita. «Esperanza, nuestro pozo aún tiene un poco de agua, y no tenemos dinero para contratar a alguien para cavar otro». «No voy a contratar a nadie», respondió ella simplemente. «Voy a cavar yo misma». Benedicto frunció el ceño, preocupado. Cavar un pozo es trabajo para varios hombres, con herramientas específicas. Es peligroso y puede llevar semanas. Esperanza señaló un lugar específico del pastizal, a unos 50 metros detrás de la casa. «Ahí», dijo con convicción absoluta. «Hay agua allí abajo. Puedo sentirla». No había explicación lógica para su certeza. Era una intuición profunda que venía del mismo lugar de donde venían sus instintos sobre las plantas. Algo dentro de ella sabía, con una confianza inquebrantable, que había agua en aquel lugar específico. Benedicto la estudió por un largo momento. Había aprendido a confiar en los instintos aparentemente imposibles de Esperanza cuando se trataba de la tierra. Su huerta había prosperado cuando todas las otras fallaban. Sus plantas sobrevivían cuando no debían. Quizás ella poseía algún tipo de conexión con la tierra que él no comprendía, pero no podía ignorar. «Si usted está segura», dijo finalmente, «vamos a intentarlo». Esperanza comenzó a cavar a la mañana siguiente. Usó las herramientas que Benedicto había hecho especialmente para ella. Las azadas pesadas, los picos reforzados, las palas grandes. Trabajó metódicamente, removiendo capas de tierra reseca, con una determinación que impresionaba a cualquiera que la observara. Benedicto ayudaba cuando podía, pero reconocía que la fuerza y resistencia de Esperanza superaban las suyas propias. Ella conseguía trabajar durante horas bajo el sol abrasador, cavando más profundo cada día, siguiendo algún tipo de mapa interno que solo ella conseguía leer. Los vecinos comenzaron a aparecer para observar el trabajo. Al principio, venían movidos por la curiosidad, queriendo ver a la mujer gigante intentando cavar un pozo con sus propias manos. Algunos hacían comentarios irónicos sobre la futilidad del emprendimiento. Otros sacudían la cabeza con pena, convencidos de que ella estaba perdiendo tiempo y energía preciosos. Pero conforme los días pasaban y Esperanza continuaba cavando con determinación incansable, los comentarios irónicos dieron lugar a una admiración renuente. Incluso aquellos que dudaban de sus posibilidades de éxito no podían dejar de admirar su persistencia y fuerza física. En el 10º día de trabajo, cuando el agujero ya estaba tan profundo que solo la cabeza de Esperanza aparecía cuando ella estaba en el fondo, don Antonio apareció en la hacienda con una expresión de desesperación en el rostro. «Benedicto, nuestro ganado está muriendo», dijo sin rodeos. «El pozo se secó completamente ayer. Si no encontramos agua en 2 días, vamos a perder todos los animales». Esperanza emergió del agujero, cubierta de tierra roja de pies a cabeza, pero con ojos que brillaban de determinación. «Habrá agua», dijo simplemente. «Estoy segura». Don Antonio la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque puedo oírla», respondió ella, y sus palabras cargaban una convicción que era imposible de ignorar. Aquella tarde, otros vecinos llegaron. Los hermanos Pereira, cuyos pozos también se habían secado. Doña María, preocupada por la pequeña cría de cabras que mantenía para complementar los ingresos familiares. Incluso algunas personas del pueblo aparecieron, atraídas por la historia de la mujer que estaba intentando encontrar agua cavando con sus propias manos. En el 12º día, cuando Esperanza estaba trabajando en lo que parecía ser la profundidad máxima que conseguiría alcanzar sola, su pico golpeó algo diferente. En lugar del sonido seco de metal golpeando tierra compacta, oyó un ruido húmedo y amortiguado. «¡Agua!», gritó, su voz resonando desde el fondo del agujero. «¡Hay agua aquí!». Un murmullo de excitación se extendió entre los vecinos, que aguardaban en el patio. Benedicto se acercó corriendo al borde del agujero y miró hacia abajo. Podía ver a Esperanza de rodillas en el fondo, excavando frenéticamente con las manos,
y agua comenzando a brotar del suelo como una promesa de salvación. En cuestión de horas, el fondo del agujero estaba cubierto con un charco de agua cristalina que crecía rápidamente. Esperanza subió del agujero empapada y sonriendo como nunca la habían visto sonreír antes. Había encontrado no solo agua, sino agua abundante, limpia y fresca. La noticia se extendió por la región como fuego en pasto seco. La mujer gigante había descubierto una fuente de agua durante la peor sequía de los últimos 20 años. Y no era solo un poco de agua, era un acuífero abundante que prometía ser suficiente para sustentar varias haciendas. Esperanza no dudó en compartir el descubrimiento. Organizó un sistema de turnos donde los vecinos podían venir a buscar agua para sus animales y sus familias. No cobró nada, no exigió favores a cambio, simplemente ofreció la salvación que había descubierto para todos los que la necesitaban. Don Antonio fue el primero en traer su ganado. Cuando los animales sedientos encontraron el agua fresca, mugieron de alivio y gratitud. El hombre se quedó observando con lágrimas en los ojos mientras sus animales bebían ávidamente. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó, sosteniendo las manos enormes de Esperanza entre las suyas. «No necesita agradecer», respondió ella. «La tierra dio el agua, yo solo la encontré». Pero todos sabían que no era tan simple así. Esperanza poseía algún tipo de don especial, una conexión con la tierra que le permitía percibir cosas que otras personas no conseguían. Era un talento raro y valioso que ella usaba generosamente para el beneficio de toda la comunidad. Durante las semanas siguientes, el Pozo de Esperanza se convirtió en el centro de actividad de la región. Personas venían de haciendas distantes a buscar agua, siempre recibidas con hospitalidad y sin cobros. La reputación de Esperanza creció de mujer extraña a salvadora de la comunidad. Fue durante una noche de tormenta particularmente violenta, aproximadamente un mes después del descubrimiento del pozo, que algo aún más significativo sucedió entre Esperanza y Benedicto. Rayos cortaban el cielo oscuro como cuchillos de plata, y el trueno sacudía las paredes de adobe de la casa con estruendos que parecían anunciar el fin del mundo. Esperanza estaba sentada en la cocina, aparentemente tranquila, pero Benedicto pudo percibir que ella estaba temblando ligeramente. No era miedo a la tormenta, era algo más profundo y personal. «¿Está bien?», preguntó, sentándose a su lado en la mesa. Por un largo momento, Esperanza no respondió. Después, con voz baja y cargada de una vulnerabilidad que él raramente veía en ella, comenzó a hablar. «Tengo miedo de que Dios me haya hecho grande para castigarme por algún pecado que no conozco, que mi tamaño sea una marca de su ira». Las palabras salieron cargadas de años de dolor y autocuestionamiento. Todas las veces que había sido rechazada, todas las veces que había sentido como un error de la naturaleza, todas las dudas sobre su lugar en el mundo se concentraron en esa confesión hecha en medio de la tormenta. Benedicto escuchó en silencio, comprendiendo que ella estaba compartiendo con él la herida más profunda de su alma. Cuando ella terminó de hablar, él se levantó y se posicionó delante de ella, mirándola directamente a los ojos. «El trueno es solo ruido», dijo tranquilamente, tocándose el propio pecho. «Y su tamaño es solo cuerpo. Quien usted es, está aquí dentro. Y quien usted es, vale más que cualquier persona pequeña y cruel que he conocido». Sus palabras golpearon a Esperanza en el lugar más vulnerable y doloroso de su corazón, trayendo una curación que ella no sabía que era posible. Por primera vez, alguien había reconocido que ella era mucho más que su apariencia física, que su valor como persona trascendía completamente las características que siempre la habían definido a los ojos de los demás. Aquella noche, durante la tormenta, algo fundamental cambió entre ellos. Lo que había sido compasión y asociación comenzó a transformarse en algo más profundo y duradero. No era un amor romántico, pero era una conexión emocional genuina basada en aceptación total y admiración mutua. 3 meses después, Esperanza descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla de alegría y ansiedad. Alegría porque representaba la continuación de la familia que ella y Benedicto estaban construyendo. Ansiedad porque no sabía si sería capaz de ser una buena madre,
Si conseguiría transmitir a un niño la confianza y autoestima que ella misma había tardado tanto en encontrar. El embarazo de Esperanza transcurrió de forma sorprendentemente tranquila durante los primeros 7 meses. Su fuerza física natural parecía haberse adaptado perfectamente a las demandas de la gestación, y ella continuó trabajando en la huerta con la misma energía de siempre, ajustando solo el ritmo conforme su cuerpo se modificaba. Benedicto demostraba un cuidado conmovedor con ella durante ese periodo, constantemente verificando si estaba alimentándose bien, si descansaba lo suficiente, si necesitaba algo. Había construido un banco especial para la galería, donde ella podía sentarse cómodamente en las tardes cuando el calor se volvía más intenso. La comunidad también se había mostrado solidaria de forma inesperada. Doña María aparecía regularmente con caldos nutritivos y tés de hierbas medicinales. Don Antonio ofreció los servicios de su esposa, que tenía experiencia como partera, para cuando llegara la hora del nacimiento. Incluso el padre Antonio, un hombre joven que había llegado recientemente a la parroquia, visitaba la hacienda ocasionalmente para conversar y ofrecer bendiciones. Pero el destino tenía otros planes para la familia que estaba formándose. Era una noche de finales de mayo cuando una ventolera terrible comenzó a castigar la región. El viento aullaba entre los árboles como una criatura salvaje, arrancando tejas de las casas y derribando cercas por donde pasaba. La temperatura cayó drásticamente en cuestión de horas, trayendo un frío cortante que contrastaba violentamente con el calor habitual de la región. Esperanza estaba acostada en la cama cuando los primeros dolores comenzaron. Al principio, pensó que fueran solo molestias causadas por la presión atmosférica de la tormenta, pero pronto percibió que había algo diferente sucediendo. Los dolores venían en olas regulares, intensificándose gradualmente. «Benedicto», llamó intentando mantener la calma en la voz. Él se despertó inmediatamente, percibiendo por la forma en que ella pronunció su nombre que algo estaba sucediendo. Cuando ella explicó sobre los dolores, el rostro de él palideció. «Es muy temprano», murmuró más para sí mismo que para ella. El niño no estaba previsto para nacer en 2 meses más. Nacimientos prematuros eran extremadamente peligrosos en la región, donde los recursos médicos eran escasos y las condiciones no siempre ideales. Benedicto sabía que necesitaba actuar rápidamente. «Voy a buscar a doña María», dijo, levantándose para vestirse. Pero la tormenta estaba tan violenta que salir de casa sería demasiado arriesgado. El viento podría derribar a una persona, y los caminos estaban peligrosos debido a las ramas y escombros voladores. Estaban solos para enfrentar lo que estaba por venir. Las horas siguientes fueron las más largas e intensas de la vida de Esperanza. Los dolores se intensificaban con cada contracción, y ella podía sentir que el bebé estaba determinado a nacer, independientemente de si estaba o no preparado para enfrentar el mundo. Benedicto hacía lo que podía para ayudar, siguiendo instintivamente lo que había observado en nacimientos de animales en la hacienda. Hirvió agua, preparó toallas limpias, mantuvo el ambiente cálido a pesar de la ventolera que amenazaba con apagar las llamas de la estufa de leña. Cuando el niño finalmente nació, en medio de la madrugada, era un niño pequeño y frágil que apenas conseguía llorar. Su respiración era irregular y débil, y su color estaba más azulado de lo que debería ser. Benedicto envolvió al niño en mantas calientes, pero ambos sabían que la situación era crítica. «El bebé tiene dificultad para respirar», dijo Benedicto, la voz cargada de preocupación y miedo. Esperanza tomó a su hijo en brazos con todo el cuidado posible. El niño era tan pequeño que parecía que se rompería con un toque más firme. Sus ojitos estaban cerrados y su respiración era tan débil que era casi imperceptible. Fue entonces que algo instintivo y profundo emergió de dentro de Esperanza. Comenzó a tararear bajito, con la misma voz rica y aterciopelada que había encantado la fiesta de San Juan meses antes. Pero esta vez no estaba cantando para entretener o impresionar. Estaba cantando para salvar la vida de su hijo. La música que escogió era una cantiga de cuna antigua que su abuela solía cantar para ella cuando era niña. La melodía era simple y repetitiva, pero salía de la garganta de Esperanza
cargada de todo el amor maternal que ella poseía. Conforme ella cantaba, algo notable comenzó a suceder. La respiración del bebé se hizo más regular, sus pulmones pequeñitos se expandiendo con más facilidad. El color azulado de su piel comenzó a dar lugar a un rosa suave y saludable. Benedicto observaba fascinado mientras la voz de Esperanza parecía tener un efecto casi mágico sobre el niño. El niño se calmó completamente, su respiración se estabilizó, y por primera vez desde el nacimiento abrió los ojitos y los fijó en el rostro de la madre. «Continúe cantando», susurró Benedicto, maravillado con lo que estaba presenciando. Esperanza cantó durante toda la noche, alternando entre cantigas de cuna y canciones religiosas que sabía de memoria. Cada nota parecía fortalecer al bebé, cada melodía parecía darle más energía para vivir y crecer. Cuando el sol nació y la ventolera finalmente se calmó, el niño estaba respirando normalmente y quejándose con la fuerza típica de un recién nacido saludable. Lo que había comenzado como una situación potencialmente trágica se transformó en un milagro a través del poder inexplicable de la voz materna. Doña María llegó poco después del amanecer, preocupada porque había percibido que la tormenta podría haber precipitado el nacimiento. Cuando vio al bebé saludable en los brazos de Esperanza, sacudió la cabeza admirada. «Este niño tiene suerte de tener una madre como usted», dijo simplemente. La noticia del nacimiento se esparció rápidamente por la región, junto con la historia de cómo Esperanza había salvado la vida de su hijo cantando durante toda la noche. Para una comunidad que ya la veía como alguien especial, debido al episodio del pozo, esta nueva demostración de sus dones solo confirmó que ella poseía capacidades extraordinarias. El niño fue bautizado con el nombre de Juan, en honor a San Juan Bautista, santo protector de la región. Creció fuerte y saludable, desarrollando desde temprano una gentileza natural que recordaba mucho la personalidad de su padre, pero también una determinación firme que claramente había heredado de su madre. En los meses siguientes al nacimiento de Juan, algo inesperado comenzó a suceder en la hacienda. Mujeres de la región comenzaron a buscar a Esperanza, no solo para buscar consejos sobre agricultura o para admirar su huerta, sino para pedir ayuda con problemas personales que no conseguían resolver solas. La primera fue Doña Rosa, una viuda de 40 años que estaba luchando para mantener la pequeña propiedad que su marido había dejado. Llegó una tarde de sol fuerte, cargando una bolsa de verduras como regalo y una mirada de quien había agotado todas las otras opciones. Esperanza la recibió en la galería, sirvió café fresco y galletas de almidón de yuca, y escuchó pacientemente mientras la mujer explicaba sus dificultades. El hijo mayor había partido para el pueblo en busca de trabajo, el hijo menor era demasiado pequeño para ayudar con el trabajo pesado, y ella no conseguía mantener la propiedad productiva sola. «¿Usted sabe trabajar la tierra?», preguntó Esperanza. Doña Rosa asintió. «Siempre trabajé al lado de mi marido. Sé plantar, sé cuidar los animales. Solo no tengo fuerza suficiente para algunas tareas». Esperanza pensó por un momento. Luego hizo una propuesta que sorprendió a la visitante. «¿Qué tal si usted viniera a trabajar aquí conmigo 2 veces por semana? Puedo enseñarle algunas técnicas que aprendí y usted puede ayudarme con tareas que exigen más delicadeza. A cambio, usted se lleva a casa una parte de la producción». Era una solución que beneficiaba a ambas mujeres. Doña Rosa ganaría conocimiento, apoyo y una fuente de ingresos adicional. Esperanza tendría ayuda con la creciente producción de la huerta y compañía femenina, algo que había echado de menos desde que llegara a la región. El arreglo funcionó tan bien que pronto otras mujeres comenzaron a aparecer con pedidos similares. Ana, una joven madre soltera que había sido rechazada por la familia cuando quedó embarazada. Teresa, esposa de un hombre violento que bebía demasiado y la agredía regularmente. Marta, una mujer anciana que había sido abandonada por sus hijos y no tenía cómo sustentarse. Esperanza acogía a todas ellas con la misma gentileza y sabiduría práctica. No hacía juicios, no daba consejos moralistas, simplemente ofrecía trabajo digno, compañía solidaria y la oportunidad de reconstruir sus vidas con dignidad. Gradualmente,
La hacienda se transformó en un punto de encuentro para mujeres que necesitaban apoyo. Ellas trabajaban juntas en la huerta expandida, compartían comidas en el patio, intercambiaban experiencias y conocimientos. Era una comunidad informal de solidaridad femenina que nacía naturalmente alrededor de la presencia acogedora de Esperanza. El padre Antonio observaba estos desarrollos con interés creciente. Era un hombre joven y progresista que creía que la Iglesia debería involucrarse activamente en la solución de los problemas sociales de la comunidad. Cuando vio el trabajo que Esperanza estaba haciendo con las mujeres abandonadas y necesitadas, decidió acercarse para ofrecer apoyo oficial de la parroquia. Una tarde de domingo, después de la misa, apareció en la hacienda vistiendo ropas sencillas en lugar de la sotana formal. Quería conversar con Esperanza como persona, no como autoridad religiosa. «Lo que usted está haciendo aquí es obra de Dios», dijo directamente, sin rodeos. «Y a mí me gustaría ayudar de forma oficial». Esperanza quedó sorprendida, pero interesada. «¿Cómo? Podemos formalizar esto como un proyecto de la Iglesia», explicó el padre. «Eso le daría legitimidad oficial al trabajo y las protegería de cualquier crítica o interferencia. Además, yo podría ayudar a conseguir recursos y apoyo de otras parroquias». La propuesta era atractiva, pero Esperanza tenía una condición importante. Las mujeres que vienen aquí no pueden ser juzgadas o forzadas a seguir reglas que no tienen sentido para sus vidas, dijo firmemente. Si una mujer está huyendo de un marido violento, no voy a decir que debe volver porque el matrimonio es sagrado. Si una joven está embarazada y soltera, no voy a tratarla como pecadora. El padre Antonio asintió sin dudar. De acuerdo completamente. Dios es amor y compasión, no juicio y castigo. Fue así como nació oficialmente la Cooperativa de Mujeres Rurales de San Benedicto, el primer proyecto de este tipo en la región. Con el apoyo de la Iglesia, Esperanza pudo expandir el trabajo, ofrecer cursos de alfabetización para las mujeres que no sabían leer y crear un sistema organizado para la venta de los productos en la feria de Fresnillo. El dinero recaudado era dividido igualmente entre todas las participantes, creando una fuente de ingresos independiente para mujeres que antes dependían completamente de maridos, padres o hijos. Era una revolución silenciosa pero profunda en la vida de aquella comunidad conservadora. Conforme Juan crecía, él se acostumbró a tener siempre mujeres diferentes por la casa. Las trataba a todas como tías queridas, escuchaba sus historias con interés infantil y aprendía desde temprano que las familias pueden ser formadas por lazos de elección y no solo por sangre. A los 3 años, Juan ya demostraba una personalidad especial. Era gentil pero determinado, curioso pero respetuoso, afectuoso pero independiente. Había heredado la inteligencia práctica de su madre y la gentileza natural de su padre, creando una combinación encantadora que conquistaba a todos los que lo conocían. Una tarde, cuando el niño jugaba en el patio mientras las mujeres trabajaban en la huerta, él se acercó a Esperanza con una pregunta que la hizo reflexionar profundamente sobre el futuro. «Madre, cuando yo crezca, ¿puedo ayudar a cuidar de las mujeres como usted hace?» Esperanza detuvo lo que estaba haciendo y se agachó a la altura de los ojos de su hijo. «Claro que sí», respondió, «pero primero vas a estudiar mucho para aprender a ayudar aún mejor». Era una promesa que ella pretendía cumplir. Juan tendría todas las oportunidades educativas que ella nunca tuvo. Estudiaría, conocería el mundo más allá del altiplano, y luego decidiría por sí mismo cómo quería usar sus talentos para mejorar la vida de las personas. Lo que Esperanza aún no anticipaba era que su obra estaba creciendo mucho más allá de las fronteras de Fresnillo y que pronto ella sería descubierta por personas con poder para transformar su pequeña cooperativa local en un modelo nacional. Cambios aún mayores estaban por venir, y con ellos desafíos que pondrían a prueba toda la fuerza y sabiduría que ella había desarrollado durante esos años de crecimiento y autodescubrimiento. 5 años después del nacimiento de Juan, la Cooperativa de Mujeres Rurales de San Benedicto se había transformado en una fuerza transformadora que superaba con creces las fronteras de Fresnillo. Lo que comenzara como un grupo informal de mujeres ayudándose unas a otras,
Había evolucionado a una organización estructurada que atendía a más de 200 familias en toda la región de Zacatecas. La hacienda de Esperanza y Benedicto había crecido significativamente para acomodar las actividades de la cooperativa. Nuevas habitaciones fueron construidas para albergar temporalmente a mujeres que huían de situaciones violentas. Una sala grande fue erigida donde se realizaban las reuniones semanales y los cursos de alfabetización. Un horno de barro mayor permitía que ellas produjeran panes, galletas y pasteles para vender en la feria no solo de Fresnillo, sino de pueblos vecinos. El éxito de la cooperativa había llamado la atención de autoridades gubernamentales. Una mañana de septiembre, un coche oficial se detuvo en el patio de la hacienda cargando a 3 hombres de traje y corbata que parecían completamente desubicados en aquel ambiente rural. Eran representantes del gobierno federal, venidos de la Ciudad de México específicamente para conocer el trabajo de Esperanza. El líder de la delegación era el doctor Roberto Méndez, un sociólogo joven y entusiasta que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Había leído informes sobre la cooperativa enviados por el padre Antonio y había quedado impresionado con los resultados alcanzados. «Señora Esperanza», dijo él después de observar atentamente todas las actividades de la cooperativa durante una tarde entera, «el trabajo que ustedes han desarrollado aquí es extraordinario. Nunca he visto nada parecido en el país». Esperanza, ahora con 31 años, había desarrollado una presencia aún más imponente, no solo por su altura, sino por la confianza natural y autoridad gentil que irradiaba. Era claramente la líder respetada de una comunidad próspera. «Gracias», dijo simplemente sin demostrar intimidación ante los visitantes importantes. «Pero el trabajo es de todas nosotras. Yo solo ofrecí el espacio inicial». El doctor Méndez sonrió, impresionado con su humildad genuina. Es exactamente esa actitud la que hace que el proyecto sea tan especial. Queremos proponer algo que puede cambiar la vida de miles de mujeres en todo México. La propuesta era ambiciosa y tentadora. El gobierno federal quería transformar la cooperativa de Esperanza en modelo nacional, ofreciendo recursos sustanciales para expandir el proyecto por todo el país. Se crearía un programa oficial basado en los métodos desarrollados en San Benedicto, con Esperanza como consultora principal y portavoz nacional. Los recursos ofrecidos eran impresionantes. Fondos para la construcción de centros similares en otros estados, salarios para coordinadoras entrenadas, materiales educativos, equipos agrícolas modernos y una estructura de apoyo que permitiría al proyecto crecer de forma sostenible. Pero había una condición que hizo a Esperanza dudar. El proyecto necesitaría llevar el nombre oficial de Proyecto Nacional de Desarrollo Femenino Rural, explicó el doctor Méndez. Para fines de política pública, necesita tener una denominación técnica y oficial. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento, pensando cuidadosamente sobre la propuesta. Finalmente, miró directamente al doctor Méndez y dijo algo que sorprendió a todos los presentes. «Acepto la propuesta, pero con una condición no negociable». El sociólogo se inclinó hacia adelante interesado. «¿Cuál sería? Si van a usar mi trabajo como modelo, entonces el proyecto llevará mi nombre verdadero. No el nombre que mi padre me dio, sino el nombre que yo escogí para mí misma». La revelación dejó a todos confundidos. El doctor Méndez frunció el ceño. «No entiendo. ¿Esperanza no es su nombre verdadero?» Por primera vez en muchos años, Esperanza habló sobre su infancia y juventud. Contó sobre cómo el coronel Sebastián siempre la había tratado como una aberración, sobre cómo fue vendida como mercancía, sobre cómo había llegado a aquella hacienda sin identidad propia o autoestima. «El nombre que mi padre me dio era Concepción», explicó tranquilamente, «pero ese nombre pertenecía a la mujer que fue vendida por 50 pesos. Cuando Benedicto me trajo para acá, comencé a reconstruirme como persona. Escogí el nombre Esperanza, porque fue eso lo que encontré aquí. Esperanza de una vida mejor, esperanza de tener valor, esperanza de poder ayudar a otras personas». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Benedicto, que estaba presente en la reunión,
Miraba a su esposa con admiración y orgullo. Juan, ahora con 5 años, observaba todo con la seriedad de un niño que comprendía instintivamente que estaba presenciando algo importante. El doctor. Méndez se aclaró la garganta, visiblemente conmovido por la historia. Entonces será el Proyecto Esperanza de Desarrollo Femenino Rural. Es un nombre mucho más bonito y significativo que cualquier denominación técnica que podamos inventar. En los meses siguientes la transformación fue rápida e impresionante. Centros basados en el modelo de San Benedicto comenzaron a surgir en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y otros estados del centro de México. Esperanza viajaba regularmente para entrenar coordinadoras, compartir técnicas y garantizar que la esencia del proyecto original fuera mantenida. Cada centro seguía los mismos principios fundamentales: acogida sin juicio, trabajo digno para mujeres necesitadas, educación y alfabetización, y creación de redes de apoyo mutuo, pero cada uno adaptaba esos principios a las realidades locales, creando una diversidad rica que enriquecía todo el programa. Juan crecía acompañando esas transformaciones, y su interés por el estudio se intensificaba conforme veía el impacto que la educación tenía en la vida de las mujeres que su madre ayudaba. A los 8 años, ya leía fluidamente y demostraba curiosidad insaciable sobre todo lo que sucedía a su alrededor. «Madre», dijo él una tarde mientras observaba a Esperanza revisar informes de otros centros, «cuando yo crezca, quiero estudiar para ser veterinario y ayudar a los animales de la región. Pero también quiero aprender sobre cómo ayudar a las personas, como usted hace». Esperanza sonrió, recordándose la promesa que había hecho a sí misma cuando él era bebé. «Estudiarás todo lo que quieras, mi hijo. El mundo es grande y hay mucho que aprender». Fiel a su palabra, Esperanza y Benedicto hicieron sacrificios considerables para garantizar que Juan tuviera acceso a la mejor educación posible. Vendieron ganado, usaron parte de los recursos del proyecto federal e incluso empeñaron joyas que Esperanza había ganado de regalo de las mujeres de la cooperativa para pagar la escuela particular en el pueblo. Cuando Juan cumplió 16 años, era un joven estudioso, respetuoso y profundamente consciente de la responsabilidad que cargaba como hijo de personas que habían dedicado sus vidas al bienestar de la comunidad. Había sido aceptado en la Universidad Estatal para estudiar veterinaria, realizando el sueño que había expresado aún de niño. El día en que partió para la capital, Esperanza y Benedicto lo acompañaron hasta la estación de autobuses de Fresnillo. El joven cargaba una maleta sencilla y una mochila llena de libros, pero principalmente llevaba consigo los valores sólidos que había aprendido creciendo en una comunidad dedicada al cuidado mutuo. «Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes», dijo Esperanza, abrazando a su hijo alto y delgado, que había heredado su inteligencia y la gentileza de su padre. «Pero no te sientas obligado a repetir nuestra vida. Encuentra tu propio camino para ayudar al mundo». A los 55 años, Esperanza recibió la noticia que coronaría todo su trabajo. El proyecto Esperanza se había expandido tanto y obtenido resultados tan consistentes que el gobierno federal había decidido transformarlo en política pública permanente. Sería incluido en la Constitución como programa oficial de asistencia social, garantizando su continuidad independientemente de cambios políticos. Pero más importante que el reconocimiento oficial era la transformación real que había sucedido en la vida de miles de mujeres. Esperanza recibía cartas semanalmente de beneficiarias del proyecto en todo el país, contando historias de superación, crecimiento y conquista de independencia. Una de esas cartas, llegada una tarde de diciembre, la emocionó particularmente. Era de María Fernanda, una joven de 14 años que había llegado al centro de San Benedicto 5 años antes, traída por su madre avergonzada porque la niña era demasiado alta y asustaba a los hombres. Nunca se iba a casar. «Querida Esperanza», decía la carta, «hoy me gradué de maestra y conseguí mi primer empleo en una escuela rural de San Luis Potosí. Quiero dedicar mi carrera a enseñar a niñas que, como yo, crecieron pensando que eran demasiado grandes, demasiado diferentes, demasiado extrañas.
quiero mostrarles que ser diferente puede ser una bendición, no una maldición. Gracias por enseñarme que puedo ocupar todo el espacio que necesito en el mundo. Esperanza leyó la carta en voz alta para Benedicto mientras estaban sentados en la galería, observando el movimiento constante de mujeres que llegaban y partían del centro. Era el atardecer, y el sonido de risas y conversaciones en español, mezclado con expresiones regionales, creaba una sinfonía familiar de voces femeninas construyendo vidas mejores. A los 60 años, Esperanza se había convertido en una figura respetada nacionalmente. Periodistas venían regularmente a entrevistarla, académicos estudiaban sus métodos, políticos citaban su trabajo en discursos, pero ella continuaba viviendo en la misma hacienda, trabajando en la misma huerta, recibiendo personalmente a cada mujer que buscaba ayuda. Su cuerpo había comenzado a sentir el peso de los años de trabajo intenso. Artritis en las manos enormes que habían plantado tantas semillas, dolores en la espalda que habían cargado tanto peso emocional y físico, pero continuó activa porque finalmente había comprendido, con absoluta claridad, el propósito de su existencia. En la fiesta de San Juan de 1983, 20 años después de haber sido vendida en la misma iglesia, Esperanza fue homenajeada por la comunidad entera de Fresnillo. El alcalde declaró el día 24 de junio como Día Municipal de la Mujer Trabajadora Rural, en reconocimiento a su trabajo. La celebración tuvo lugar en el patio de la hacienda, ahora expandido para acomodar a cientos de personas. Hogueras crepitaban por todo el espacio. El olor familiar de tamales de elote y atole perfumaba el aire. Acordeones tocaban músicas tradicionales que hacían a todos bailar. Esperanza estaba sentada en la galería, observando la fiesta, cuando Juan se acercó. Ahora graduado en veterinaria, había regresado a la región para trabajar con los animales de las haciendas locales, pero también para aprender sobre administración de proyectos sociales. Quería continuar el trabajo de su madre de una forma que combinara sus conocimientos técnicos con la misión familiar de ayudar a la comunidad. «Madre», dijo él sentándose a su lado, «mire todo esto que usted construyó». Esperanza observó la escena delante de sí. Cientos de personas de todas las edades celebraban juntas en el patio, que una vez había sido solo el lugar donde una mujer rechazada había aprendido a plantar tomates. Veía mujeres que habían llegado allí desesperadas y ahora reían con confianza. Veía niños jugando libremente, creciendo en una comunidad que los valoraba. Veía hombres que habían aprendido a respetar y valorar el trabajo femenino. «No», respondió tranquilamente. «Yo no construí esto sola, solo ofrecí espacio». Todas ellas se construyeron y se salvaron a través de su propio esfuerzo. El olor a piloncillo y café fuerte venía de la cocina colectiva donde las mujeres preparaban la cena. El sonido de risas y conversaciones mezcladas con música creaba una sinfonía de alegría genuina. La tierra roja del altiplano bajo sus pies descalzos era la misma que ella había regado con lágrimas y sudor décadas antes, pero que ahora florecía en abundancia absoluta. A los 65 años, en una noche estrellada de San Juan, Esperanza finalmente comprendió con total claridad que había cumplido su propósito en el mundo. No había sido hecha grande para ser castigada o escondida. Había sido hecha grande para cargar el peso de los otros cuando ellos no conseguían, para ser fuerte cuando necesitaban apoyo, para ocupar espacio en un mundo que intentaba hacer a las mujeres invisibles. Había transformado su dolor en tierra fértil, había plantado dignidad donde solo había vergüenza, y había probado que el valor de una persona no se mide en centímetros o pesos, sino en cuántas vidas consigue tocar, transformar y elevar. Cuando las últimas personas partieron de la fiesta y la familia se reunió en la cocina para tomar el café final de la noche, Benedicto tomó la mano de Esperanza y dijo con la misma gentileza de siempre: «Usted salvó muchas vidas a lo largo de estos años». Esperanza sonrió, apretando la mano arrugada de su marido, que había sido su primer salvador y compañero constante en toda esa jornada extraordinaria. «No», respondió con sabiduría serena. «Yo solo abrí las puertas y ofrecí herramientas». Cada una de esas mujeres
se salvó a través de su propia valentía y determinación. Y así, en la tranquilidad de una cocina sencilla, rodeada por el amor de la familia y por la satisfacción del deber cumplido, Esperanza concluyó una vida que había comenzado con humillación y se había transformado en ejemplo de fuerza, generosidad y transformación social. El proyecto Esperanza continuaría creciendo y ayudando a mujeres por todo México durante décadas. Juan se convertiría en un veterinario respetado y luego asumiría la coordinación nacional del proyecto, expandiéndolo para incluir también apoyo técnico agrícola y educación ambiental. Pero sería siempre recordado como el hijo de la mujer que probó que ser diferente puede ser la mayor bendición que alguien puede recibir, cuando esa diferencia es usada para servir a los demás con amor verdadero. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esperanza haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa de superación, amor propio y transformación social nos recuerda que cada uno de nosotros posee el poder de cambiar no solo nuestra propia vida, sino la vida de innumerables otras personas a nuestro alrededor. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras e inspiradoras. Encuentren esta selección haciendo clic aquí al lado izquierdo. Si ustedes se emocionaron con la trayectoria de Esperanza, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la experiencia humana, historias que celebran la fuerza del espíritu y la capacidad infinita de transformación que todos llevamos dentro de nosotros. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia los emocionó más. Los esperamos allí.